Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Quien osa triunfa, la historia del Servicio Especial del Aire. La noche del 5 de mayo de 1980, los espectadores que estaban viendo las noticias de la televisión británica vieron con sorpresa cómo unos hombres vestidos de negro y llevando máscaras antigás tomaban por asalto la embajada iraní en Londres. Y lo hicieron reventando las ventanas de la primera planta. Pocos minutos más tarde consiguieron dominar a los disidentes iraníes que se habían apoderado del edificio y rescatar a las personas que retenían como rehenes. Era la primera vez que el público en general veía la mejor patrulla británica de Servicio Especial del Aire en acción. Las raíces del SAS se remontan a 1941, cuando las fuerzas de Gran Bretaña y de la Commonwealth estaban enzarzadas luchando contra los alemanes y los italianos en los desiertos de Libia y de Egipto. David Stirling, un joven oficial de un comando, estaba en un hospital del Cairo recuperándose de las heridas sufridas durante un lanzamiento en paracaídas. Disponía de mucho tiempo para meditar acerca del fracaso generalizado de las operaciones de fuerzas especiales en Oriente Medio en aquellos días. Stirling pensaba que, para desbaratar las fuerzas del eje, pequeños grupos de hombres deberían atacar sus campos de aviación, depósitos de provisiones y comunicaciones. El general Sir Claude Auchinleck, que hacía poco tiempo había tomado el mando de las fuerzas británicas en Oriente Medio, se enteró de la idea de Stirling y le gustó. Le pareció una acción añadida útil para la ofensiva en toda regla que estaba planificando. Así que en julio de 1941 nació en Egipto el destacamento L de la brigada del SAS. Pensaron que con este nombre engañarían al eje y le harían creer que en Oriente Medio había una brigada británica completa de fuerzas aerotransportadas. Los primeros miembros del SAS eran voluntarios. Uno de ellos era el irlandés Paddy Mayne, un jugador internacional de rugby que medía 1,92 m y que ya tenía fama de ser muy duro. Otro era un joven danés, Anders Lassen, que ya se había puesto a prueba cuando participó en la captura secreta de 3 barcos mercantes del eje desde una isla española al oeste de África. El objetivo principal del cruzado, el nombre de la ofensiva de Auchinleck, era la liberación del puerto libio de Tobruk, que llevaba sitiado desde abril. La tarea del destacamento L consistía en destruir los cazas alemanes, que estaban en 5 campos de aviación cercanos. En esta acción tomaron parte Stirling y otros 63 hombres del SAS. Por desgracia, todos aterrizaron en el sitio equivocado y tan solo una cuarta parte llegó a la cita prevista. Una patrulla del Grupo de Largo Alcance del Desierto, el LRDG, los condujo a salvo. Y mientras eso ocurría, el 18 de noviembre se llevó a cabo el esperado ataque de Auchinleck. Al final, después de una lucha muy dura, Tobruk fue liberada. El LRDG estaba especializado en reconocimiento de larga distancia, más allá de las líneas del eje. Ahora Stirling pidió y consiguió la ayuda de este grupo para incluir a sus hombres en futuras operaciones. Esta medida empezó enseguida a dar sus frutos y la cuenta de aviones de combate destruidos por los SAS aumentó de manera dramática. En aquellos días luchaban en Libia al lado de los británicos fuerzas francesas libres. Algunos de estos hombres se ofrecieron voluntarios a Stirling y formaron un escuadrón francés del SAS. Para atacar los barcos del eje que procedentes de Europa llegaban a los puertos libios para descargar suministros, Stirling se hizo cargo de un grupo de piragüistas que más tarde formaron el Escuadrón Especial de Barcos. A finales de mayo de 1942, Rommel atacó una vez más. Esto marcó el principio de 2 meses de lucha desesperada, a causa de la cual los británicos tuvieron que retroceder casi hasta las puertas del Cairo. Fue durante estos días que los SAS llevaron a cabo su más ambiciosa incursión hasta el momento.
La isla de Malta, situada en el centro del Mediterráneo, era un punto crucial para las operaciones navales británicas, pero llevaba más de un año sufriendo continuos ataques aéreos por parte del enemigo. Sus habitantes estaban muriendo de hambre. Para conseguir que un convoy de suministros vitales llegara hasta Malta, se le pidió a Stirling que realizara incursiones contra los campos de aviación detrás de las líneas del eje. Se encontraban en las zonas de Derna y Bengasi, y también en Creta. El convoy zarpó, pero a pesar de que el SAS destruyó unos 50 cazas, no fue suficiente para evitar que la Luftwaffe hundiera varios barcos. En julio de 1942, el SAS consiguió unos jeeps estadounidenses y los armó con unas ametralladoras gemelas Vickers-K y una ametralladora pesada Browning de media pulgada. Este sería el transporte principal del SAS para el resto de la guerra. En la noche del 23 al 24 de octubre de 1942, el octavo ejército de Montgomery lanzó una ofensiva contra Rommel en el Alamein. Después de 10 días de amarga resistencia, las fuerzas del eje tuvieron que retirarse. Durante la posterior persecución a través de Libia, el SAS resultó ser muy útil al hostigar las líneas de comunicación del eje. Y cuando en enero de 1943 las tropas británicas entraron en Trípoli, la capital de Libia, vieron que una patrulla del SAS ya estaba allí. Al mismo tiempo, en la cercana Túnez había empezado una nueva campaña contra el eje dirigida por fuerzas británicas, estadounidenses y francesas. Se formó un nuevo regimiento del SAS para que operara allí. Sin embargo, las condiciones en Túnez eran muy distintas de las del desierto, con los flancos inevitablemente abiertos, gracias a lo cual la infiltración detrás de las líneas del eje resultaba relativamente fácil. Ahora las defensas del eje tenían mayor cohesión y la población nativa generalmente era hostil. En efecto, en enero de 1943 ocurrió un desastre cuando Stirling salió con una patrulla para establecer contacto con las fuerzas aliadas en Túnez. Las tropas alemanas que habían acechado la patrulla capturaron a Stirling y pusieron fin a su guerra activa. En abril de 1943 empezó la ofensiva final de los aliados en Túnez. Sin embargo, a causa de la pérdida de su líder y de la relativa falta de éxitos recientes, surgieron dudas crecientes acerca del futuro del SAS. Cuando el eje se rindió en Túnez, el escuadrón francés volvió a estar bajo mando nacional y el escuadrón especial de barcos fue destacado al Mediterráneo oriental. Sin embargo, el resto, unos 250 hombres bajo el mando de Paddy Mayne, desempeñaron un papel eminente y vital durante el desembarco británico en Sicilia en julio de 1943. Más tarde, el SAS luchó en Italia detrás de las líneas. Actuó con los partisanos italianos para desbaratar las comunicaciones alemanas. Mientras tanto, el Escuadrón Especial de Barcos, que a menudo actuaba con un grupo griego equivalente, el Escuadrón Sagrado, llevó a cabo numerosas incursiones en islas del mar Egeo dominadas por los alemanes. A menudo para sus operaciones usaban embarcaciones locales. Más tarde actuaron en Grecia y en Yugoslavia. Por fin, en abril de 1945, el SBS representó un papel muy importante en la ofensiva aliada final en el norte de Italia. Aquí murió el temible Anders Lassen, que por su valor se había convertido en leyenda en el SBS. Fue uno de los poquísimos extranjeros que recibieron la mayor condecoración británica al valor, la Cruz Victoria. Durante los primeros meses de 1944, los aliados habían centrado su atención principalmente en preparar la invasión de Francia a través del Canal de la Mancha. En Gran Bretaña, el SAS se convirtió en una brigada, en la que estaban incluidos por lo menos 2 regimientos franceses, además de 2 regimientos británicos y un escuadrón belga. Su cometido era el de colaborar con la resistencia francesa y su ejército, los maquis.
Algunos grupos del SAS se lanzaron en paracaídas sobre Francia justo antes del día D. Se unieron a los miembros de la resistencia y les ayudaron a coordinar sus ataques contra las líneas de comunicaciones alemanas en Normandía. La mayoría, después del desembarco aliado, apareció con los jeeps armados y se unió a los maquis. Desde la espesura de los bosques de Francia Central, causaron estragos en las zonas de retaguardia alemanas. En cuanto los aliados salieron de Normandía y a lo largo del resto de la guerra en Europa, el SAS estuvo en el frente, haciendo constantes incursiones detrás de las líneas alemanas. El 3 de mayo de 1945 fueron las primeras tropas aliadas que entraron en Kiel, la principal base naval alemana. Pero cuando la guerra terminó, el SAS fue disuelto. Sin embargo, en 1948 el ejército británico se vio comprometido en una campaña contra unos terroristas comunistas en Malasia. Localizar sus bases en plena jungla resultó muy difícil. Entonces se formó una unidad especializada en esta clase de operaciones. En 1951 se convirtió en el Regimiento 22 del SAS y pronto empezó a conseguir buenos resultados. Desarrollaron un sistema para lanzarse en paracaídas en medio de la espesa jungla. Después de aterrizar en la copa de los árboles, los hombres de los SAS aprendieron a deslizarse por una cuerda hasta el suelo. Estas patrullas estaban preparadas para permanecer en la jungla hasta 3 meses seguidos. Para hacerlo, era necesario un enorme poder de resistencia, tanto física como mental, y autodisciplina. A finales de 1958, la amenaza de los terroristas comunistas en Malasia fue erradicada casi por completo. Ahora el SAS fue llamado para actuar en un terreno muy distinto, aunque volvería a usar sus conocimientos de la jungla en Borneo a mediados de los 60, habilidades que ha mantenido hasta hoy. La nueva zona de operaciones del SAS era Omán, en la península arábiga, donde el sultán había pedido ayuda a los británicos para enfrentarse a un rival. El SAS se encontró operando en la, al parecer, inexpugnable meseta del Jebel Ankar. En una operación genial que duró 2 meses, el SAS consiguió dominar con éxito esta inhóspita zona y acabó con la oposición que había allí. Las operaciones del SAS en el desierto continuaron en los años 60 en el interior de Adén, antes de la retirada británica de la zona en 1967. Todo esto sirvió para que el SAS aumentara sus conocimientos y técnicas en el desierto. A finales de los 60, el sultán de Omán se vio amenazado una vez más, esta vez por unos disidentes respaldados por los comunistas en el oeste, en la región de Dhofar, igualmente estéril. El SAS fue llamado una vez más y se le encargó la tarea de formar y entrenar soldados irregulares Dhofari, conocidos como Firgats, para luchar a favor del sultán. Al igual que en otras campañas británicas contra los insurgentes, ganarse a la gente, lo que era conocido como corazones y cabezas, era importantísimo. El enfoque del SAS se basaba en una patrulla de 4 hombres, cada uno de los cuales era experto en alguna cosa. Un hombre era especialista en lenguas, otro estaba versado en primeros auxilios, y los otros 2 eran expertos en comunicaciones y explosivos, respectivamente. Sin embargo, durante los primeros años 70, el terrorismo de Oriente Medio se dirigía en gran medida hacia blancos israelíes y se había convertido en una seria amenaza. Una de las principales tácticas terroristas era el secuestro de aviones de línea regular.
Al SAS se le encomendó la tarea de encontrar técnicas para vencer estos secuestradores. El éxito del SAS quedó demostrado de forma muy clara en octubre de 1977, cuando unos terroristas palestinos secuestraron un avión alemán de línea regular. La unidad antiterrorista alemana de élite GSG-9 le pidió ayuda al SAS. En consecuencia, dos de sus miembros aconsejaron y ayudaron a los alemanes para tomar por asalto el avión en el aeropuerto de Mogadiscio, en Somalia, y liberar a los pasajeros y a la tripulación. Por aquel entonces, el ejército británico estaba muy ocupado en Irlanda del Norte, sobre todo contra los terroristas republicanos. A causa de emboscadas y trampas explosivas, las bajas habían aumentado considerablemente. En algunas zonas, el único medio de transporte seguro era el helicóptero. La amenaza era la misma en las calles de Belfast y otras zonas urbanas. En 1976 llamaron al SAS, cuyo objetivo primero fue conseguir información acerca de los terroristas. Uno de los métodos utilizados fue que los hombres del SAS operaran desde escondites construidos de forma ingeniosa y camuflados con gran inteligencia. Desde estos lugares vigilaban una cierta casa o un escondite de armas recientemente descubierto. Permanecían en estos escondites durante varios días. A veces el SAS conseguía poner hábiles emboscadas, como en mayo de 1987, cuando una patrulla mató a 8 terroristas del IRA que habían atacado una comisaría de policía en Loughlan, en el condado de Armagh. El IRA hizo todo cuanto pudo para desacreditar al SAS, sobre todo después del polémico tiroteo de marzo de 1988, ocurrido en una de las principales plazas de Gibraltar, en el que resultaron muertos 3 terroristas que planeaban hacer volar una banda del ejército británico con una bomba colocada en un coche. En 1995, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos absolvió a los hombres del SAS que habían participado en esta acción de cualquier acto criminal. El secuestro de la embajada iraní por unos pistoleros en mayo del 80 derivó en un asedio que la policía no fue capaz de levantar. El SAS demostró otra de sus habilidades recién adquiridas, el ataque por sorpresa de edificios en los que había rehenes, un planteamiento cuidadoso, unos entrenamientos detallados y un estupendo trabajo de equipo permitieron al SAS acabar con el sitio con una mínima pérdida de vidas humanas. La publicidad no deseada tuvo como resultado una avalancha de voluntarios que querían unirse al SAS. Esto no es fácil en absoluto. Cada uno de los aspirantes tiene que hacer un curso de selección muy largo que se fundamenta en unos ejercicios de orientación en Gales, en la escarpada zona de Brecon Beacons. Estas son pruebas para aumentar la resistencia, en las que los aspirantes llevan en la espalda un enorme peso. Están hechas para comprobar la aptitud tanto mental como física del voluntario. El SAS busca hombres adultos decididos y silenciosos, y no peleones fanfarrones.
Los niveles de exigencia del SAS son tan elevados que tan solo el 10% aprueba el curso de selección. Entre las técnicas que aprende un soldado del SAS está el paracaidismo en caída libre como un medio para entrar en territorio ocupado por el enemigo sin ser visto. Una vez en territorio enemigo, el hombre del SAS está entrenado para sobrevivir y alimentarse con lo que encuentra en la zona. Incluso se le enseñan las artes de carnicero. Aprende a construir escondites de muchas clases y a vivir en ellos. Tiene que ser capaz de eludir tropas enemigas que le están buscando. Si un hombre del SAS es capturado, está muy bien entrenado para resistir cualquier clase de interrogatorio. En la Guerra de las Malvinas de 1982, los hombres del SAS sobresalieron una vez más, junto con sus colegas del Escuadrón Especial de Barcos, que ahora forma parte de la Real Infantería de Marina. Los equipos del SAS habían desembarcado en secreto en las islas, mucho antes de que llegaran destacamentos del ejército. Se le encomendó a un grupo la misma tarea para la que el SAS había sido formado en su día. Tenía que atacar una pista de aterrizaje argentina en la costa de la isla Pebble y destruir los aviones Pucara, usados para ataques en tierra, que estaban allí estacionados, tal y como nos muestra esta escenificación. Esto le sirvió de ayuda al ejército para llevar a cabo los primeros desembarcos sin encontrar una seria resistencia. En cuanto llegaron a tierra, los puestos de observación del SAS demostraron ser inestimables para conseguir detalles de los despliegues argentinos. También dirigieron los cañones británicos hacia blancos argentinos. La capacidad del SAS es tan grande que 12 años más tarde su comandante de las Malvinas llegaría a ser como general Sir Michael Ross, el comandante de las Naciones Unidas en Bosnia. Otro eminente oficial del SAS, el general Sir Peter de la Villiers, estuvo al mando de las fuerzas británicas que tomaron parte en la Guerra del Golfo en el 91. Aquí el SAS tuvo que demostrar sus conocidas habilidades en el desierto. La Fuerza Aérea de la Coalición llevó a cabo una tarea fundamental al destruir los lanzamisiles Scud. Estos aviones lanzaban misiles tanto hacia Arabia Saudí como hacia Israel y su localización resultaba muy difícil. Lo cierto es que los israelíes amenazaron con lanzar un ataque contra Irak, lo que habría supuesto una amenaza para la cohesión de la coalición. Las patrullas del SAS penetraron en el interior de Irak para localizar los lanzamisiles móviles y para desbaratar las comunicaciones iraquíes. El SAS también se utilizó en la revuelta bosnia para ayudar a controlar la lucha y para localizar armamento pesado que amenazaban las zonas que la ONU había declarado seguras. Así que el SAS está tan ocupado como nunca y la gran amplitud de sus habilidades refuerza su posición como una de las unidades de élite del mundo. Cualesquiera que sean los retos con los que se encuentre el SAS en el futuro, sus hombres se enfrentarán a ellos como siempre lo han hecho y harán honor a su lema: quien osa, triunfa.